Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad Agricultor de Colombia y presidente también del Comité Intergremial. A ver, doctor Bedoya, ¿cuáles son los sectores del país que más pérdidas han sufrido hasta este momento como consecuencia del paro en la vía panamericana de los indígenas? Bueno, Yamil, vamos por partes. Primero, yo quisiera hablarle del caso del comercio. Ellos ya han reportado pérdidas por 20.000 millones de pesos. El comercio. Segundo, ¿El comercio en dónde? El comercio en las ciudades como Popayán y como Cali, Pasto y parte de lo que viene Cali, porque no ¿Y sube por qué el parte comercio tan afectado? Pues porque obviamente la gente tiene la posibilidad anterior al paro de que fluían sus productos para las ventas comerciales y hoy desafortunadamente la carga comercio agropecuario. No, comercio reportado por Fenalco. Estos son datos de Fenalco. Eso es una cosa. 20.000 millones de pesos. Los transportadores de carga, 1.700 millones de pesos en 5 días. Porque si bien el gobierno habilitó una vía alterna, esa vía alterna no permite el tránsito de camiones de 3 ejes y mucha de la carga que va de Cali hacia Nariño o viene de Nariño hacia Cali pasa por la vía panamericana y eso está bloqueado. ¿Y esa carga, doctor Bedoya, es de perecederos? Hay perecederos, hay alimento concentrado para 3 millones de aves que hay en el departamento de Nariño. Hay concentrado también para unos grandes establecimientos de producción de trucha en Nariño que se están preparando para Semana Santa. Son pérdidas que se están empezando a generar si no se destapona esta vía. Y que son irreparables. Porque... Claro, y ahí es donde viene lo que le decía en la entrevista anterior. Son muchos pequeños productores que tienen cifradas sus esperanzas en la Semana Santa para la venta de la trucha y que por cuenta de estas vías de hecho prácticamente se pueden llegar a quebrar. ¿Y me dicen que las pérdidas muy altas también las sufren los lecheros? Claro, en el caso de la leche tenemos reportes de Azoleche de más de 150.000 litros de leche al día que no se pueden sacar a las plantas de proceso. Y esto pues obviamente le generará la preocupación a la gente en el siguiente sentido. No tienen suficientes tanques de almacenamiento y como vimos desafortunadamente en algunas imágenes en televisión, han tenido que empezar a botar la leche. Eso es muy lamentable. El caso de la papa, Yamit. En el caso de la papa, el 40% de la papa del departamento de Nariño, de la producción, empieza a salir en estas fechas. Entonces ya tenemos 20.000 toneladas de papa de pequeños productores de menos de 1 hectárea, represada todavía sin sacarla de la tierra y que si esa papa pasada 20 días no se saca y ya vamos a completar 12, pues empieza a tener problemas y va a perder su calidad. Entonces los pequeños productores también se van a ver seriamente afectados. Y adicionalmente a eso, que el precio de la papa ha subido, no solamente en el departamento del Valle, sino también en el centro del país. Y si esa papa logra salir, pues va a salir 20.000 toneladas de papa o más y lo que va a generar es una reducción en el precio y entonces los productores van a empezar a perder plata también. Ahora, mi doctor Bedoya, usted que tiene experiencia sobre el tema como presidente, que lleva varios años al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ahora como presidente del Consejo Gremial, al margen de las críticas que con toda razón usted hace a las vías de hecho y a la violencia, dígame, por favor, después de comerciales, ¿cuáles de las peticiones que formulan los indígenas se pueden discutir inmediatamente después de su siguiente video? Ahora, usted es enérgico, doctor Bedoya, con razón, en la utilización de las vías de hecho por parte de los indígenas. ¿Cuáles de las peticiones que ellos formulan se deben atender? Pues Yamit, yo creo que hay que decirlo con claridad. El tema de la vivienda, indudablemente hay que revisarlo. Sobre todo hay que revisar qué compromisos de gobiernos anteriores se han incumplido. Porque si hay alguna injusticia, por supuesto, el gobierno tiene que tratar de ponerse al día. El tema de la salud, indudablemente. Hay que ver la condición también que tienen muchos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas que no tienen esas posibilidades y ni no faltaba, eso es algo que hay que atender. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de la educación. Porque pues al final del día yo creo que todos los colombianos lo que queremos es tener las igualdad de condiciones y oportunidades para sacar a nuestros hijos adelante y eso claro que incluye también las necesidades que se tengan en ese orden del día. Y en el tema de la tierra, ahí hay una gran discusión porque la Agencia Nacional de Tierras ha venido
ampliando muchos de los resguardos indígenas por solicitudes que ellos mismos han hecho. Y obviamente lo que hay que tener es en cuenta que una cosa es la solicitud y otra cosa son las posibilidades de acuerdo al presupuesto que tenga el gobierno nacional. Cuando uno mira la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, seguramente muchos dirán, es que 10 billones de pesos son muy poquito para las comunidades étnicas. Yo se lo pongo en estos términos. Para el sector agropecuario de todo el país se está hablando máximo de 220 billones de pesos. Entonces, yo creo que aquí también hay que poner las cosas en su justa proporción. Pero usted piensa que 10 billones para atender las necesidades indígenas es mucho o muy poco. La verdad no tendría ninguna base para decirle si es mucho o si es poquito, pero ahí es donde el gobierno, precisamente, como está abriendo los canales del diálogo, es para sentarse y discutir y decir, oiga, estos 10 billones ¿para qué alcanzan? Sumado a lo que gobiernos anteriores han dado, mirando lo que se ha incumplido. ¿Qué han también dado o han ofrecido y no se ha cumplido? Ese es un excelente punto, Yamil. El gobierno actual tiene que echar para atrás y revisar, oiga, los gobiernos anteriores en qué incumplieron. Porque en el error que no se puede cometer ni con las comunidades indígenas ni con nadie en Colombia es que se hagan promesas de recursos sobre cosas que después no se van a cumplir. Porque si no, usted y yo estaremos hablando seguramente en 4 años y, oiga, el gobierno que sigue, ¿qué pasó en el gobierno de Duque? ¿Le incumplieron o no le incumplieron a los indígenas? Y yo creo que los colombianos todos tenemos que ser conscientes de las posibilidades presupuestales que tiene un Estado. Es como si yo le dijera, vamos a sacar a todo el sector agropecuario o todo el sector económico del país a bloquear las vías porque no hay vías terciarias. Somos conscientes del esfuerzo que hay que hacer y fíjese, para 40 millones de hectáreas solamente tenemos 175.000 kilómetros de vías terciarias, pero nadie está diciendo, oiga, vámonos todos a las carreteras a bloquearlas para que nos den la plata, porque la plata no es suficiente. Ahora mire, dentro de las peticiones que hacen los indígenas, pues está así, vivienda, tierra, salud, educación, usted dice, fracking. Pues ya mire, es que es una discusión que yo creo que va mucho más allá de lo que son las comunidades indígenas. Mire, yo le cuento, cuando yo era viceministro de Defensa, las solicitudes eran que sacáramos a los soldados y policías de los resguardos indígenas. Entonces, por eso es que también estas cosas van un poquito más allá de las pretensiones lógicas y que seguramente en algunas tienen razón, y por eso es que el diálogo es la única alternativa. Pero insistimos con vehemencia, pero también con claridad. No puede ser el diálogo vulnerándole los derechos a los colombianos que no tienen nada que ver en estas protestas. Entonces, digamos, para la pregunta de nuestro televidente, doctor Bedoya, censurando, como usted lo ha hecho desde anoche, las vías de hecho y la violencia, ¿usted cree que se debe hablar en el diálogo indígenas-gobierno sobre vivienda, sobre salud, sobre educación y sobre cumplimiento de los ofrecimientos pasados? Indudablemente hay que hacerlo, claro que sí. Sin hacer un macrogobierno, pues. No, de acuerdo, pero pues hay que echar cuentas hacia atrás, revisar qué se incumplió, mirar qué se puede cumplir y sobre todo hablarle con claridad. Mire, lo que más espera uno de un gobierno es que hable con claridad y yo creo que este gobierno está diciendo, oiga, puedo hasta acá, pero por lo menos dejen sentar al gobierno a que hable, a que conversen y busquen una salida, pero no con las vías de hecho. Exacto. La pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la posición del doctor Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y del Consejo Gremial? ¿Sí o no? En el sentido de que hay que atender a los indígenas en sus peticiones básicas y hay que cumplir lo que se ofreció cumplir. Sin vías de hecho. Sin vías de hecho. ¿Están de acuerdo? El resultado del sondeo saldrá el próximo martes en este programa. Doctor Bedoya, muchas gracias. Ya, como siempre, muy amable. Viene ahora el tradicional 1, 2, 3.